Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Visión Internacional. Esta vez tenemos un invitado muy especial de nuestra casa de estudios, que es el profesor Fernando Palomino, es contraalmirante en retiro, especialista en gestión pública, economista y profesor de LUCIL en finanzas internacionales y política marítima. Entonces, bienvenido nuevamente, profesor. Es un gusto conversar con usted. Gracias, Lía. Muy gentil de tu parte y a tu disposición. Y bueno, vamos a conversar sobre un tema que, usted ya conoce, que es la política marítima, que en los últimos años ha tenido un auge por el comercio internacional y también por el proceso de globalización. Han surgido nuevos conceptos como el de talasocracia, por ejemplo, la geopolítica azul. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿por qué la política marítima es importante para el desarrollo de un país y de un mundo polinoral, como afirma la CEPLAN en las megatendencias al 2050? Sí, gracias por la pregunta. Es muy importante y es, creo yo, relevante poner en contexto a todos los amigos que están escuchándonos. El mar es una plataforma que nos ha servido a la humanidad en todo sentido de los albores de la civilización. Y en el caso específico de los últimos 2000 años específicamente, hemos tenido la posibilidad de emplear el mar, te digo, como civilización, para transportar justamente estas civilizaciones y cruzar más allá de sus fronteras. Lógicamente imbuidos inicialmente por el tema comercial, que el día de hoy también ha vuelto a germinar, y segundo, por el tema de lo que era la ampliación de los dominios terrestres, pero a su vez también la ampliación del dominio marítimo. Claro. Entonces, ahí hay un tema importante. En el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema tomó una dimensión mucho más peculiar en el sentido de que el mar debería ser en todas formas no solamente reconocido como plataforma, fuente de vida, etcétera, etcétera, sino también debería ser regulado, controlado, sobre todo no para nosotros, para la generación en aquel momento, sino las generaciones actuales y venideras. El mar es la fuente, la despensa de la humanidad. 3/4 partes en promedio del planeta Tierra, ¿no? La esfera celeste, es mar. Nosotros tenemos la suerte de vivir únicamente en la 4ª parte y justamente le llamamos planeta Tierra cuando equivocadamente debería ser planeta Marte. Entonces, para que ustedes vean, digamos, esa visión limitativa que ha tenido en la historia, ¿no? Ver el mar como si algo fuera de la territorialidad. En el Perú, el mar no es ajeno. Desde épocas preincas, el mar ha estado presente, ha sido parte fundamental de estas culturas preincas, luego el incanato también, claro. Correcto, se ha evidenciado científicamente la conexión que ha tenido, en el caso del imperio de los incas, con el Inca Tupac Yupanqui, que llegó a territorios de la Polinesia. Y eso no es una mera coincidencia, sino que siempre el mar ha sido una fuente inagotable, digamos, de conexión entre los mundos. 1492 viene el descubrimiento de América, y como tú mencionaste hace un momento, el tema de globalización. Fue el primer intento de globalización. Y el leitmotiv de todo esto fue el comercio internacional. Exacto. El comercio de las especias, que era Portugal hacia el lado del oriente, y hacia el lado del oeste, España, que estuvo buscando a través de Colón y otras expediciones una ruta por el oeste a la India. Lo que no sabían en su momento, que en medio de esa ruta hacia el oeste había un continente que era América. Colón falleció, murió un montón de exploradores pensando que habían llegado a la India. Por eso que vino el término los indios, ¿no? Pero evidentemente pensando que había llegado a la India. Claro. Ahora, ¿qué tiene con el Perú? El Perú es una cosa muy simple. No solamente en la época pre-inca, inca, en la parte de lo que es la fundación del país, en la época del virreinato, la conquista, el fenómeno, digamos, de transculturalización vino por mar. La independencia vino por mar, por la corriente del sur y por el norte, ¿correcto? El mar, desde ahí, es una fuente pues, inagotable, no solamente de recursos, vivos y no vivos, renovables y no renovables, sino también nos pone, digamos, dentro de una nueva plataforma que el Perú ha vuelto, digamos, a retomar en base a la nueva visión marítima a través de esta política nacional marítima y sobre todo a este plan de desarrollo portuario nacional, conforme vamos a conversar seguramente con el tema de los nuevos puertos que están en el país, entre ellos el puerto de Chancay.
Claro, profesor, y sobre todo Perú es importante porque tiene una condición geoestratégica en el Pacífico Sur. Y como le comenté, hay conceptos como el de talasocracia, que es el dominio ejercido en los mares. Pero no solo esto, sino también el nuevo océano Indo-Pacífico, que usted en uno de sus artículos menciona como el Mare Nostrum del siglo XXI. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo la política marítima se relaciona con este concepto de la talasocracia y el océano Indo-Pacífico? Perfecto. La nueva visión del Estado, que está contenida en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, busca evidentemente al año 2050 tener un país mejor, mejores ciudadanos, mitigar, digamos, reducir las brechas de carácter social que todos conocemos, ¿no? Y hablemos claro, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas, y que se va a ver, seguramente vamos a hablar del simposio, el tercer simposio, es el tema, digamos, de la alimentación, nutrición, ¿no? Un país que tiene 41 a 43% de desnutrición crónica infantil, materno-infantil, y tiene el mar más rico del mundo al frente. O sea, es increíble pensar. ¿Qué hemos hecho por ello? Entonces, son parte de los temas que tienen que, de alguna forma, verse dentro de esta nueva visión. Ahora, cuando hablamos de talasocracia, normalmente se asocia a un término muy antiguo, ¿no? Que va de la época de los romanos, para no irnos más atrás, a los fenicios, qué sé yo. La talasocracia es talaso, mar, cracia, gobierno del mar. Y eso de alguna forma se está repitiendo ya a partir del siglo XX y con más énfasis en el siglo XXI. En el sentido que el mar ya no es una frontera, es parte integral. Es parte integral del concepto continental. El Perú, nuestro país, tiene 1.285.215.60 kilómetros cuadrados de territorio. Territorio, me refiero a tierra, territorio. En lo que vendría a ser el maritorio, que hemos hablado muchas veces en clase, porque es el término que debería, ¿no? Tenemos 200 millas de dominio marítimo, de acuerdo a la Constitución, que expresado en términos de kilómetros cuadrados, son 800.000 kilómetros cuadrados de dominio marítimo. O sea, el país tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, eso debemos rescatarlo. Cuando hemos estado en el colegio, muchas veces, felizmente que esto estaba disminuyendo, le decía en el año segundo grado, tercer grado, a los niños, ¿cuáles son los límites del Perú? Bueno, y todos repetían de memoria: el norte, Ecuador y Colombia, con el este, con Brasil y Bolivia, con el sur, con Chile, y con el oeste, limitamos con el Océano Pacífico. Como si el Océano Pacífico fuera un límite, digamos, traducido, para entenderlo, territorial. O sea, pongo mi pisecito en la playa, estoy en otro país. Graso error. Entonces, la política marítima, en general, lo que trata es de reivindicar el mar. Claro. Para que el mar no es solamente un patrón que es ajeno a nosotros, es parte de nosotros. Exacto. Es parte de nuestra formación, es nuestro desarrollo y nuestro futuro. Y, evidentemente, como mencionaste, la posición geoestratégica del Perú en la parte de América del Sur, que hace las rutas comerciales, que son líneas rectas, digamos. Líneas rectas son unos arcos, por la tierra redonda. Estas líneas rectas, digamos, para simplificar, que son arcos en la vida, con los nuevos puertos y sobre todo con la China y los países que están en el Asia-Pacífico, y ahora con la India, ¿correcto? Perú está al porte de firmar un tratado de libre comercio con la India, esperemos que sea este año. Estamos hablando, pues, de un escenario absolutamente novedoso y que el Perú tiene que ponerse a la vanguardia, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el gran trabajo que tenemos. Ok, es por eso que hay mucha expectativa con este tema del puerto de Chancay, pero no solo eso, sino que Lucil, por justamente la importancia del mar, organiza anualmente un simposio de política marítima. Y este año va a ser la tercera edición, y esta tercera edición tiene una temática relacionada justamente al desarrollo nacional y a la geopolítica global. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo es que la temática del tercer simposio de política marítima se relaciona con la política marítima justamente? Interesante pregunta, y eso al final nos pone en contexto. Este tercer seminario de política marítima, que es inédito en la Academia Nacional, y hay que decirlo, rescatar lo que hace el esfuerzo que hace Lucil, abierto, transparente. Hay muchas ponencias que apuntan, digamos, en el sentido de esa reivindicación histórica hacia nosotros del mar. Sin embargo, el mar es fuente no solamente de trabajo, es fuente de crecimiento económico y por ende también de desarrollo. Entonces,
no solamente es el aporte que tiene el mar, digamos, para lo que es el desarrollo propiamente dicho, sino para crecer económicamente. Ese es por un lado. Y este año es un año muy peculiar, porque como sabemos, se va a realizar la PEC acá en el Perú, y se va a inaugurar oficialmente el puerto de Chancay. Y está viniendo el presidente de la China, Xi Jinping, en la inauguración, posiblemente esté el presidente Biden y otros líderes del Asia-Pacífico. Lo importante es que el Perú está en una situación de exposición, ¿no?, de esta ventaja geoestratégica que tiene el país, sobre todo para consolidar un nuevo tipo de movimiento de carga en el mundo. La carga en el mundo se mueve a través de barcos, eso ya lo sabemos. Exacto. 93% del comercio internacional del país se mueve por vía marítima. 90% del comercio se mueve por vía marítima global. O sea, el mar es la carretera, la fuente, la correa de transmisión del crecimiento económico y desarrollo. ¿A través de qué? Inmensos buques, que son, hemos conversado en clase muchas veces, 4 veces el tamaño del Estadio Nacional, que pueden llevar hasta 20.000 contenedores de 20 pies cúbicos. Entonces, ese fenómeno de transporte, más la posición geoestratégica del Perú, ha dado por consiguiente, digamos, de que dé a luz esta nueva modalidad de este llamado megapuerto en Chancay, ¿no? Las líneas de comunicaciones marítimas, que son esas carreteras invisibles, ¿no?, se van a proyectar a todo el Asia. Y justamente lo que mencionaba hace un momento, ¿no?, en el mundo antiguo, los romanos decían claramente el mar Mediterráneo pues entre 2 tierras, ¿no?, correcto, África y Europa. El Mediterráneo era el Mare Nostrum. Pero miren, los romanos decían el Mare Nostrum, no decía Mare Romanum, era Mar Nuestro. Entonces, bajo ese concepto, correcto, talasocrático, hay que decirlo, creo que es el momento también de decir que el nuevo Mare Nostrum del siglo XXI es el Indo-Pacífico, que es la visión completa. Ya no solamente hay que ver el Pacífico, hay que ver también la proyección al Océano Índico. Y sobre todo donde está uno de los principales socios comerciales que va a tener el Perú y muchos países de América Latina. Entonces, Perú está en una posición muy expectante para consolidar una posición, correcto, en materia de lo que es transporte marítimo en lo que resta del siglo XXI. Correcto, profesor, y sobre todo porque el puerto de Chancay lo que asegura es una ruta marítima directa hacia Asia, porque hoy en día una del puerto de Manzanillo y luego Los Ángeles, pero esta sí va a ser y va a reducir los días, va a reducir varios costos, lo cual no solo da un desarrollo a nosotros, sino a la región. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, profesor. Gracias, Lía. Es un gusto conversar nuevamente con usted y nos vemos para una próxima edición. Hasta luego.